Vale, vamos a continuar con el tema de atención, con el punto 4, donde lo Ah, habíamos dejado. La metáfora del foco atencional. Sin lugar a dudas, la metáfora más popular y conocida sobre atención visual es la que se asimila a una especie de foco de luz que ilumina la información seleccionada y deja en penumbra la información no seleccionada. Según esta analogía, la atención puede desplazarse a través de diferentes regiones del espacio para iluminar cualquier objeto allí presente. Menos claro es saber si los desplazamientos del foco atencional son continuos o a saltos, si son de velocidad constante o variable, o incluso si la atención puede ser apagada en una localización antes de ser reubicada en otra. A pesar de ello, resulta claro que esta metáfora ha inspirado una gran cantidad de trabajos sobre cómo se enfoca y se desplaza la atención. Ajustando el tamaño del foco atencional. La lente zoom. El foco atencional puede ajustarse para iluminar pequeñas regiones del espacio, así como zonas más amplias. Un curioso estudio de la Berg, en 1983, demuestra esta afirmación. Se presentaba una palabra de 5 letras. Un grupo de sujetos debía focalizar su atención sobre la letra central y decir si pertenecía a un determinado rango del abecedario, por ejemplo, entre la C y la F. Mientras que otro grupo debía focalizar su atención sobre la palabra e indicar si era o no un nombre propio. Lo más interesante fue que en algunos ensayos, en lugar de una palabra, aparecía una fila de 4 signos, de almohadilla, junto con una letra o dígito objetivo, por ejemplo, almohadilla, 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 7, almohadilla. En estos ensayos, el sujeto debía identificar el objetivo y nombrarlo lo más rápidamente posible. Laberg descubrió que los tiempos de respuesta ante el objetivo dependían de cómo se estuviera focalizando la atención, tal como se representa en la figura 3.4 que tenemos aquí. En la condición de focalización, en la letra central, foco estrecho, los tiempos de respuesta ante el objetivo fueron más rápidos si éste aparecía en la posición central y se incrementaban progresivamente conforme el target se ubicaba en posiciones más extremas. Pero si la atención se estaba focalizando sobre la palabra, foco amplio, era irrelevante la posición en la que apareciera el target, pues los tiempos de respuesta fueron semejantes. Vemos aquí la figura 3.4, los resultados del experimento de Laberg sobre el foco atencional. Vemos aquí el foco atencional estrecho, lo que sería la letra, y luego a la derecha el foco atencional amplio, la palabra. Vale, otra figura 3.5, tipo de representación estimular similar a la empleada en el estudio de Eriksen y de James. Una, dos o tres posiciones adyacentes fueron señalizadas con objeto de modificar la amplitud del foco atencional del participante, como veis. Otra manera de manipular el tamaño del foco atencional se consigue señalizando diversas posiciones en presentaciones estimulares circulares. A mayor número de posiciones marcadas, mayor será la amplitud del foco. En la figura 3.5 se ilustra esta técnica. Los sujetos simplemente debían indicar si en alguna de las posiciones, en este caso marcadas por una señal, que se presentaba con una asincronía o SOA previa a los estímulos de 50, 100 o 200 milisegundos, aparecía una letra target, por ejemplo la S. Observe la figura 3.6 cómo el tiempo necesario para identificar la letra empeoró conforme lo hacía el número de posiciones señalizadas. Es decir, cuanto mayor era la amplitud del foco, peor se realizaba la tarea. Eriksen y James concluyeron que localizar la atención era semejante a ajustar una especie de lente o zoom, de ahí el título. Esta metáfora o analogía de la lente zoom defiende la existencia de una relación, esta parte es bastante importante. Esta metáfora o analogía de la lente zoom defiende la existencia de una relación inversa entre el área iluminada y la concentración de recursos atencionales. Vamos, cuando el área atendida es estrecha, la atención puede concentrarse y actuar como más eficazmente que cuando es más amplia. Eso es como cuando veías a los piratas usando la lente, focalizando solamente con el ojo para ver algo. Sin embargo, a medida que es más amplia, se hace menos claro. eficaz. Al ser más amplio tienes que estar como más concentrado en varias cosas a la vez. Claro, es como si se abriese periféricamente, entonces no es lo mismo. A más estrecha, la atención se puede concentrar más, básicamente, y Claro. actúa Es mucho más mejor. rápido. Claro, es pensar, es una lente de zoom o una cámara, cuando ves que empieza a salir
para afuera directamente la lente para concentrarse en una, para hacer más zoom. Básicamente sería eso. Qué bien. 4.2. Desplazando el foco atencional. Si entendemos la atención de forma análoga a un foco de luz o a una lente zoom, podemos suponer que ésta se desplaza a través de diversas regiones del espacio, de tal manera que durante su recorrido ilumina todas aquellas zonas que atraviesa. En efecto, son numerosos los estudios experimentales sobre movimientos atencionales que ratifican estos supuestos. Por ejemplo, imagina un estímulo que pueda aparecer situado en tres posibles ubicaciones, alejadas progresivamente respecto a un punto de fijación central. Una señal en forma de barrita horizontal aparece previamente e indica el lugar de potencial aparición del estímulo. Utilizando este procedimiento, se ha descubierto que el tiempo necesario para focalizar la atención en la localización señalizada por la barrita se incrementa conforme lo hace la excentricidad del estímulo. Excentricidad se refiere, nos lo pone abajo, a la separación en grados del ángulo de visión entre dos puntos del espacio respecto al ojo. Ambas líneas imaginarias que proyectan los puntos convergen en la fóvea, que lo veremos de hecho en psicobiología, es una parte del ojo, por lo que generan un ángulo. Por esta razón, la medida habitual de excentricidad es el grado de ángulo visual. Vale, entonces hace excentricidad del estímulo. A mayor distancia respecto al punto de fijación central, mayor tiempo. Es decir, este hallazgo sugiere que la atención se desplaza espacialmente por una velocidad constante. Quedaos con esto también. Igual que antes nos quedamos con la última parte, sobre todo, de esa lente zoom, de esa área iluminada, de lo que dijimos antes. En esta parte también, este último apartado que dice, es decir, este hallazgo lo que sugiere es que la atención se desplaza espacialmente, con una velocidad constante. No obstante, este supuesto desplazamiento de la atención a velocidad constante se ha puesto frecuentemente en entredicho por dos motivos. El primero, porque los resultados también son susceptibles de explicarse de una manera alternativa, concretamente recurriendo a la mayor dificultad de procesar la información en la periferia visual, es decir, necesitamos más tiempo para identificar los estímulos más distantes respecto a un punto central, debido a que el procesamiento en la periferia del campo visual es mucho más precario. Pero por añadidura, otros trabajos utilizando una señal central en forma de flecha, que indica a los sujetos a dónde mirar, han demostrado que la atención puede desplazarse con igual rapidez hacia una posición alejada 2 grados de ángulo visual, como hacia otra alejada 10 grados. En definitiva, el tiempo que ocupa desplazar la atención parece ser independiente de la distancia recorrida, más que desplazar la atención de forma continua, como un foco de luz en el espacio. Parece más oportuno considerar su desplazamiento como una especie de salto, desde una posición hasta otra, de tal manera que los recursos atencionales deben reubicarse en la nueva posición según se liberan de la posición abandonada. Entonces quedarse con ese salto. El desplazamiento del foco atencional, vamos. Qué guay es eso. Simplemente con cambiar un poquito y poner una flecha y ya, Sí. ya te cambian todo. Sí, la verdad es que sí. Pero está muy bien, tío. A ver, es interesante este libro. No es una asignatura que guste mucho, yo creo, porque es muchas técnicas, mucho experimento, no sé, un poco pesada, pero No, pero está pero bien. sí, sí. Vale, 4.3. Bueno, si quieres leer tú o lo que sea, lee, ¿eh? No. Foco atencional y naturaleza de las regiones espaciales. En ocasiones, recurrir a la metáfora del foco y admitir que todo lo que es iluminado es atendido puede no ser del todo correcto. Un ejemplo de la debilidad de la metáfora emerge a partir de estudios que demuestran cómo se procesan diferencialmente regiones del espacio que contienen objetos, en comparación con regiones carentes de ellos. En estos estudios se ha utilizado el denominado paradigma de detección de puntos, Dot Proof Paradigm, manteniendo su mirada en un punto de fijación. La tarea primaria de los sujetos consistió en nombrar un dígito, el target, de entre los 4 que se presentaban en una disposición circular, basándose en el color. Pues, por ejemplo, decir el dígito rojo. Tras la desaparición de los dígitos, en lugar de contestar de forma inmediata, los sujetos debían demorar su respuesta 1400 milisegundos. Durante ese intervalo, y en la mitad de los ensayos, podía aparecer un punto con igual probabilidad en cualquiera de las 4 posiciones ocupadas por los dígitos, o incluso
en una de las posiciones intermedias vacías entre ellos. En total, 8 posibles localizaciones. Caso de que el punto apareciese, el sujeto debía presionar lo más rápidamente posible un botón. La lógica de esta tarea secundaria es que la detención del punto será más rápida cuando la atención se haya dirigido con anterioridad a la zona en que aparece. En efecto, los tiempos más rápidos de detención del punto se obtuvieron cuando éste aparecía en la zona atendida correspondiente con la posición del target, mientras que los más lentos sucedieron cuando aparecía en la posición de cualquier otro dígito distractor. Si el punto se ubicaba en posiciones intermedias vacías, entre distractores, las respuestas fueron más rápidas que cuando aparecían en la posición correspondiente a un distractor. Resultado que nos está sugiriendo que las posiciones de los dígitos distractores, que no debían ser atendidas, fueron inhibidas activamente. Finalmente, las respuestas al punto en posiciones vacías adyacentes al target fueron más rápidas que las emitidas ante posiciones vacías alejadas del target. En conclusión, esta parte importante. El experimento demuestra que, en lugar de iluminar y procesar por igual todas las zonas dentro de su foco, la atención opera de manera diferente sobre los objetos que deben ser activamente atendidos o activamente ignorados, que sobre los espacios vacíos en sí. Conclusiones sobre el foco atencional. Hemos visto en el punto 4.2 una presentación estimular que puede ser explorada desplazando la atención desde una a otra posición, y que el tiempo de desplazamiento no depende de la distancia recorrida. También sabemos que la resolución del foco atencional puede ser alterada para concentrarse en una zona más amplia o más estrecha. La habilidad para cambiar el tamaño del foco atencional para abarcar diferente número de ítems podría depender de la presencia de agrupamientos perceptivos en la escena. En consecuencia, podríamos concluir afirmando que la atención se desplaza de ítem en ítem, pero estos ítems podrían, a veces, ser o bien elementos aislados o bien grupos perceptivos, tal como ocurría en el experimento de las letras versus las palabras de Laberge, descrito anteriormente. Vale, acabado el punto 4, nos metemos en el 5, que es la metáfora del gradiente atencional. Recordamos que antes, en este punto 4, vamos a dar un poquillo para atrás, la metáfora del foco atencional dimos, ahora nos pasamos también a la metáfora, pero en este caso es la metáfora de gradiente atencional. Son distintas formas de intentar explicar cómo funciona. Está guay, está guay. Sí. Vale, en lugar de asimilarla a un foco de luz, la metáfora del gradiente atencional, en lugar de asimilarla a un foco de luz que se desplaza de una a otra posición, o incluso como una lente zoom, algunos consideran que una metáfora más adecuada para describir a la atención sería entenderla como una especie de gradiente de recursos que se distribuyen a lo largo de una región del espacio. Este gradiente variará en tamaño, de tal manera que los recursos atencionales serán más abundantes en el centro y disminuirán progresivamente hacia la periferia. Una diferencia importante entre la metáfora del foco y la del gradiente es que esta última es más adecuada para explicar cómo afecta el hecho de haber atendido a localizaciones previas. Esta propuesta de un gradiente atencional dinámico ha sido corroborada en algunos trabajos que utilizan series de 3 ensayos en los que se muestra una fila de letras. En el primer ensayo, el sujeto debe identificar una letra target, o me salió un gallego, que puede aparecer en cualquier posición e ignorar el resto. En los siguientes ensayos, la letra target aparece en otra posición excéntrica diferente, lo que fuerza a reubicar la atención. En tareas de este tipo, se ha demostrado que el tiempo que ocupa identificar la letra en un ensayo posterior depende no solo de su posición, a mayor excentricidad, mayor tiempo, sino también de la posición en la que se encontraba ubicado en el ensayo previo. Estos hallazgos son consistentes con el modelo de gradiente, pues demuestran que, en un momento temporal determinado, parte de los recursos atencionales necesarios para identificar la letra puede estar todavía adjudicados a posiciones previamente atendidas. Es decir, la asignación de recursos atencionales en un momento y lugar puntual puede reflejar el historial de las asignaturas precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. Vale. Punto 6. El control atencional del córtex frontal. Cuando dirigimos nuestra atención hacia un objeto o región del espacio,
logramos que los objetos allí ubicados sean procesados más eficazmente. Ya expusimos en apartados anteriores que la atención selecciona unos ítems en detrimento de otros. Pero, ¿cuál es el sustrato fisiológico responsable de la selección? Aparte es lo que te va a gustar a ti. Sí, seguramente. Por lo explicado hasta ahora, sabemos que seleccionar una zona concreta del espacio puede ocasionar una especie de zona oscura, no seleccionada, la que es inhibida activamente. Algunos trabajos, utilizando tomografía por emisión de positrones, la PET, proponen que el córtex frontal participaría en el control atencional, inhibiendo zonas u objetos que no deben ser atendidos. Este mecanismo inhibitorio actuaría disminuyendo el peso o fuerza de los inputs no deseados, o también reduciendo el ruido que generan. Es decir, este mecanismo participaría en la selección, acentuando la diferencia de activación existente entre lo relevante y lo irrelevante. Si presentamos un objeto, bien a la derecha o bien a la izquierda, respecto a un punto de fijación central, se observa que la actividad cerebral en la PET es más elevada en la región frontal ipsilateral a la presentación. Dado que se sabe que la información presentada en un hemicampo visual se procesa en el lóbulo occipital contralateral. Esta mayor activación del área ipsilateral sugiere que el córtex frontal puede estar inhibiendo activamente el procesamiento del hemicampo visual contralateral, el que no está atendido. En conclusión, además de incrementar la fuerza o la ponderación de los inputs deseados, prestar atención a un objeto puede implicar además la actuación de un mecanismo activo de disminución de las ponderaciones de los inputs no deseados. Punto 7. Orientación abierta y encubierta. Si el lector pretende controlar la atención de una persona hacia un objeto o lugar concreto, seguramente le diga «mira aquí» o «mira allí». Al hacerlo, se fundamenta en el razonable supuesto de que su interlocutor presta atención a aquello hacia lo que mira. Sin embargo, esto no siempre tiene por qué ser así. Incluso cuando nuestros ojos están mirando fijamente a un punto estático, es posible seleccionar y procesar información alejada de dicho punto. Por ejemplo, durante la lectura se es consciente exclusivamente de la información de la línea leída. Pero si miramos fijamente hacia la posición de una palabra, por ejemplo, aquí, el lector comprobará que es factible, sin mover los ojos, desplazar el foco atencional a la línea superior o inferior. Ello, no obstante, a pesar de que podamos dirigir nuestra atención hacia zonas que no coinciden con la línea de nuestra mirada, la realidad es que lo hacemos pocas veces, a no ser que estemos pendientes de una conversación a nuestra espalda mientras fingimos leer el periódico. Espiando a la gente. Exacto. ¿Cómo se decía eso en inglés? ¿Stalker o algo así? ¿No es algo de eso? Sí, pero el stalker es más como... no sé. Como espiando a alguien, pero muy mal. Ah, vale, tiene como una connotación negativa. Vale. Sí, yo por lo menos lo voy así. Vale. Bueno, pues eso. Pues lo habitual en la vida diaria es que la atención y la mirada caminen juntas. La relación entre órganos sensoriales y atención nos permite disociar entre orientación abierta y orientación encubierta. Hablamos de orientación abierta cuando los órganos sensoriales, nuestros ojos, se dirigen hacia lo que es atendido, con objeto de facilitar la selección de la información y su procesamiento. Por el contrario, hablamos de orientación encubierta cuando el foco atencional se dirige hacia una localización distinta de la ocupada por nuestra mirada. La distinción entre atención abierta y encubierta es interesante desde un punto de vista teórico. La orientación abierta de la atención está relacionada con el movimiento de nuestros ojos. Mover los ojos es algo que realizamos continuamente. A nivel oculomotor podemos distinguir, a grosso modo, entre movimientos oculares reflejos y controlados. Los movimientos reflejos, dependientes del colículo superior, son rápidos y se activan automáticamente ante la repentina aparición de un estímulo. Asimismo, los movimientos controlados son lentos y su control voluntario está implicado en el lóbulo frontal. Alternativamente, los cambios atencionales encubiertos no dependen del tipo de información que registran nuestros sentidos, nuestros ojos, pero sí que influyen sobre el resultado del procesamiento perceptivo, pues a pesar de no desplazar el órgano sensorial, sí se dirige el foco atencional hacia una localización específica. Una manera de estudiar la orientación encubierta ha sido utilizando tareas de filtrado selectivo, como las expuestas en hasta ahora, en las que se debe atender a un estímulo e ignorar el resto.
Uno de los procedimientos más llamativos para demostrar la importancia de la orientación encubierta durante la selección de información consiste en sobreimponer dos videoclips, de tal manera que los sujetos deben atender a uno de ellos e ignorar el otro. Utilizando este procedimiento, algunos estudios han comprobado cómo las personas pueden atender selectivamente a una secuencia de eventos y a la vez ignorar la otra secuencia de eventos distractores que se proyectan en el mismo campo visual. Por ejemplo, utilizando un espejo semitransparente, una secuencia de vídeo, como dos personas practicando juegos de palmas en el que uno choca sus manos con el otro, se sobreimpone a otro vídeo, como dos jugadores de baloncesto pasándose un balón. El efecto visual es similar al de ver imágenes reflejadas en el cristal de una ventana, cuando en el exterior ha oscurecido. Cuando se solicita a los sujetos que atiendan exclusivamente a los eventos de un vídeo, por ejemplo, contar el número de pases del balón de los jugadores de baloncesto, se descubre que pueden hacerlo con resultados satisfactorios, ignorando el vídeo alternativo sobreimpuesto. Es más, no solo son buenos siguiendo el vídeo atendido, sino que es poco probable que se den cuenta de eventos inesperados en el vídeo ignorado. Por ejemplo, la aparición súbita de una tercera persona caminando. Sin embargo, seguir eventos en los dos vídeos a la vez es prácticamente imposible. Aparentemente, en estos trabajos la manipulación de la calidad de los vídeos constituye una clave muy efectiva que afecta a la selección de la información. Utilizando registros en los que se han analizado diversos componentes del ERP, se ha demostrado que la orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual temprano. Importante esto. Orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual temprano. Suponga que presentamos 4 letras, 2 a cada lado de un punto de fijación. Instruimos a los sujetos para que, manteniendo su mirada fija en el punto de fijación, orienten encubiertamente su atención hacia la izquierda y nos digan si aparece una determinada combinación de letras. En estos casos, se ha descubierto que el componente P1, occipital derecho, que refleja el procesamiento visual del lado izquierdo atendido, es de mayor magnitud que el correspondiente P1 occipital izquierdo, dado que el componente P1 está vinculado con el procesamiento visual temprano. Se concluye que la orientación encubierta de la atención actúa en esta fase de procesamiento. Qué guay eso, que sí. Sí, la verdad es que sí. Interesante, tío, es todo esto de la atención. Parece como muy simple, ¿sabes? A cualquier persona que no se le diera Sí, por leer de esto, pero no. pero tiene un grado de complejidad importante, la No. verdad. Lo que hemos leído antes en el punto anterior, por ejemplo, en el 6, Sí, sí. que hablaba del corte frontal y tal, la gente que tiene déficit de atención, por ejemplo, es porque han visto que esa parte está inmadura. Ah, Y amigo, algo tan simple te lleva a eso. no sabía. Mm. Tú siempre tan sabia. Pues no sabía. A ver, tiene lógica después de leer esto. Yo es que, claro, no lo Claro. conocía tampoco. Pero sí, claro que tiene sentido. Oh, va. Pues mira qué bien, otra cosa que he aprendido. Me llamó la atención eso de lo que es de cuando tú activas la visión, por así decir, el movimiento ocular, quiero decir, cuando es tuyo, Sí. voluntario, y de cuando no lo es. Y cómo explica ahí que, a ver si lo encuentro, que utiliza el córtex, creo que era el prefrontal, no, el lóbulo frontal, creo. Aquí está. Asimismo, los movimientos controlados son lentos, ¿no? Y su control voluntario está implicado en el lóbulo frontal. Esto es Sí. lo que me llamó la atención. Ya que los movimientos... Sí, Está todo ahí conectado. sí, No claro. hay. Sí, eso está claro. Pero es que lo guapo es la gente que tenga que investigar todo esto y mapear el cerebro. Esto es una pasada porque Claro. Y tú imagínate, es como si fuera todo luego, campo, ¿sabes? Ahora mismo. Se sabe claro, tan poco que es potencialmente atractivo por eso, porque dices tú, hostia, pues es que no se sabe prácticamente nada. no. Claro, Que entonces es lo eso, bonito, es el eso, ver qué está pasando ahí, qué hay, sí, está muy guay. Debe ser estimulante. A ver, para que le qué guste, zonas lógicamente. hay, cómo se Mm. relacionan unas con otras. Claro, porque es mapear, realmente. Tienen que ir ahí Sí. mapeando todo. Ya, pero bueno, está muy guay, está muy guay. Y ver eso después, porque a mí me gusta la parte esta que explica de psicología y demás, pero cuando meten la neurociencia en medio es cuando más, porque es que es la base total absoluta de todo, porque después te das Claro, cuenta. claro, es que esto no Ah, aparece de la nada. O claro, sea, es que si no dicen, entiendo que
por Claro, pero, infusión divina. claro, pero dicen déficit de atención, tiene esto y esto, y tenemos esta terapia para esto. Pero Claro, hay que preguntarse, ¿y por qué pasa esto? Por qué se ha desarrollado esto? ¿Por qué hay gente que tiene esto? Y ahí es cuando entras, claro, cuando te metes en lo biológico y te metes en tal. Y como conozcas bien eso, ya está. Porque ya dices, vale, pues ahora puedo hacer esto y esto como tratamiento más efectivo todavía. No quitándole valor a la terapia, ni mucho menos, pero sí ir de la mano ahí, ¿sabes? Eso está muy guay. claro, sí, hay cosas que tienen que ir siempre. Sí, sí, de la A mano. ver, hay muchos trastornos y muchas cosas que un psicólogo solo no puede, entonces va en conjunto con el psiquiatra, Claro, exacto. con medicación o con lo que sea. Pero sí que hay muchas cosas que todavía no sabemos por qué. Claro, pero es que es lo bonito, Pero joder. sí que se ha visto que ciertos tratamientos ayudan. Entonces, todavía no sabemos por qué, ya lo iremos descubriendo, pero mientras se pueda echar una mano haciendo X terapia que no les hacemos daño, no es como se hacía antes de electrocutar a la gente y tal, Claro. pues oye, bienvenido sea. Sí, no, sí está muy bien. Está muy bien. Es básicamente como multidisciplinar todo. O sea, tienes que coger varias ramas, pues coges la medicina, coges la psicología, coges la sociología, coges hasta los antropólogos, coges todo. Pero Y va, ahí es cuando está lo bueno. Lo malo es cuando intentan diferenciarse unos de otros. Ah, es que mi carrera es mejor, es que es total. Entonces, es que tienen que ir en conjunto. claro, pero es que el ser humano no tiende a eso. Entonces ese es el Igual que problema. tú tienes no sé, un accidente o te caes o lo que sea, necesitas un fisioterapeuta, pero a la vez tú también vas a tu médico y Mm. tienes tratamientos diferentes. Claro, pero en la psicología, al igual que en otras ramas, sigue siendo tabú muchas cosas. Entonces, Sí, se sigue viendo como, no sé, claro, como un símbolo de que está debilidad o loco. algo. Sí, o más como debilidad, yo creo. Porque Sí, tú te haces daño, eso que dijiste tú. Tú te caes al suelo, te partes la rótula y dices, coño, pues necesito el médico, ¿sabes? No puedo caminar, estoy claro, jodido. Pero sí. si tú estás mal anímicamente, pues puedes Aparte tener que, miedo a reflejar claro, eso, ¿sabes? Entonces, no es solo eso, sino que, por ejemplo, lo más común que suele ser, yo que sé, una depresión o algo así, ya de por sí eso te hace no querer hacer nada. claro, a ver, porque ya Entonces se tienes. junta todo. Ujú. Se junta el que tú de ti no sale Mm. con el que dirán de mí o con el no deben Claro, hacer caso porque, pero pues, ese es educacional, porque en cierto claro, modo te educa más a eso, a no mostrar los sentimientos o a no... Como que eso se tiende a entender como dureza. Y realmente es fragilidad sí, encubierta. Lo que pasa es que, bueno, pero bueno, eso es lo... Ya lo sabe cualquiera que estudie un poquillo de psicología, incluso sin estudiarla, ya por lógica, tú te vas dando cuenta a medida que creces, que todas las cosas que vas ocultando, que vas tragando, que ves tal, lo único que haces es envenenarte. claro. Entonces, pero bueno. Pero sí, yo Que creo... necesitas ayuda para el tobillo que te has torcido cayéndote, necesitas ayuda si Claro, pero, pasa cualquier cosa. pero ahí está el rollo. Pero no se ha educado igual y... Pero a ver, es una cuestión temporal, yo creo. Creo que, de No hay hecho, los mismos recursos, que el problema mayor está ahí. ahora se ve, ahora con el tema del COVID y todo eso, ya se está empezando a ver que la parte psicológica que es brutal. Es que si no estás bien anímicamente vas para abajo siempre. Puedes ser profesionalmente el más capaz, puedes tener tu Pero pareja, tarde o puedes tener... temprano va a Claro, puedes tener supuestamente todo, pero como te falle la cabeza, va todo pique, siempre. Pero bueno. A ver, punto 8. Orientación exógena y endógena. Además de desplazar la atención de forma abierta o encubierta, los desplazamientos de nuestra atención en el espacio pueden realizarse de manera refleja o controlada. A la orientación refleja de la atención se le denomina orientación exógena. Esto es así porque los desplazamientos atencionales se producen por la influencia de estímulos ambientales externos, exógenos, como ya sabremos. Bueno, esto se sabe también por farmacología y por todo esto. Lo endógeno y lo exógeno, que captan automáticamente nuestra atención, estímulos driven. A la orientación controlada de la atención se le denomina orientación endógena. Esto es así porque los desplazamientos atencionales dependen ahora de factores cognitivos internos del observador, endógenos. Veamos en lo que sigue la diferente naturaleza de los estímulos o señales que pueden ejercer el control exógeno o endógeno. Endógeno básicamente es lo que hace tu cuerpo, por así decir, y exógeno es lo que le metes tú. Es como decir, me voy a Sí, tomar
un ibuprofeno, me voy a tomar algo, pues le estás metiendo de forma exógena a tu organismo X. Claro. Y Y cuando vas al endocrino, ¿dónde vas? ¿Lo qué? No te escucho ahora. Cuando vas al endocrino, Sí, por ejemplo, ese endo también es de claro. dentro. Claro, es interno. Es lo que exo, fuera, endo, dentro. Básicamente, por así decir, en prefijos. Pero bueno, es para entenderlo desde un punto de vista así un poco más sanitario. Tipos de señales exógenas, que nos las pone entre paréntesis como periféricas, y endógenas como centrales. Bien. Las señales exógenas son estímulos que aparecen súbitamente en la periferia del campo visual. De ahí que nos refiramos a ellas también como señales periféricas. Los efectos de la señalización exógena o periférica para capturar la atención son tan poderosos que aparecen incluso cuando el observador es consciente de que la señal es engañosa y no indica la posición correcta de un target, que se muestra con posterioridad. Es decir, la simple aparición de una señal exógena influirá sobre la respuesta emitida ante un estímulo presentado con posterioridad, en la localización marcada por dicha señal. Por definición, el efecto de señalización exógeno requiere que la señal no disponga de un significado que pueda ser interpretado. Por el contrario, si la señal es informativa, estaríamos entonces hablando de señales endógenas, para que tengan un efecto sobre el control atencional. Las señales endógenas precisan ser interpretadas cognitivamente por el observador. A este tipo de señales endógenas se les denomina también señales centrales, pues suelen aparecer en el centro de la presentación estimular, hacia donde se requiere mantener fija la mirada. Por ejemplo, una flecha en el centro de una presentación estimular es una señal endógena y nos puede sugerir a dónde mirar. Izquierda, derecha, arriba o abajo. Aunque somos nosotros los que voluntariamente debemos desplazar nuestra atención hacia el lugar sugerido por el apuntamiento. Costes y beneficios de señales inválidas y válidas. Multitud de trabajos han demostrado que incluso cuando se suprime la posibilidad de realizar movimientos oculares y los ojos permanecen fijos mirando un punto de fijación, la atención se seguirá desplazando automática y encubiertamente hacia el lugar de aparición de una señal periférica. Los beneficios de la señalización se evalúan habitualmente utilizando un análisis en términos de costes-beneficios. En el procedimiento de costes-beneficios o paradigma de Posner, importante, se presenta una señal en cada ensayo. La señal indica el lugar previsible de aparición de un target, a izquierda o derecha de un punto de fijación central, que debe ser detectado o identificado. Aquellos ensayos en los que la señal aparece en la misma posición en la que lo hará el target son considerados ensayos válidos, pues la señal predice adecuadamente el lugar de aparición del target. Por otra parte, aquellos ensayos en los que la señal aparece en una ubicación diferente a la que aparecerá el target son considerados ensayos inválidos, pues la señal ofrece información engañosa sobre su localización. En estos experimentos, los posibles beneficios y costes debidos a la señalización se calculan comparando los TR, que son tiempo de reacción si no recuerdo mal, o los errores obtenidos en los ensayos válidos e inválidos respecto a una línea base de ensayos neutros, sin señal o con señal ambigua. Si el rendimiento es mejor en los ensayos válidos que en los neutros, podemos hablar de un efecto beneficioso de la señalización sobre la atención. Por otra parte, si el rendimiento es peor en los inválidos respecto a los neutros, hablaremos entonces de costes debidos al uso de señales engañosas. Existe abrumadora evidencia que demuestra cómo el uso de señales periféricas válidas facilita el rendimiento, utilizando el paradigma de costes-beneficios. El rendimiento óptimo se obtiene cuando el intervalo de tiempo que transcurre entre la aparición de la señal y la aparición del target, SOA o asincronía de señal-target, quiere decir, es de tan solo unos 100 milisegundos. Sin embargo, el beneficio se transforma en coste cuando la sincronía señal-target es superior a los 300 milisegundos. Entonces quedaos un poco con eso. De ese rendimiento óptimo se obtiene a partir de ese intervalo que transcurre entre la aparición de la señal y la aparición del target. Y es de tan solo 100 milisegundos. ¿Qué es lo que pasa? Que el beneficio se transforma en coste cuando la sincronía señal-target es superior a los 300 milisegundos. Esta inversión del beneficio de la señalización, en la que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos, se denomina inhibición del retorno y se analizará exhaustivamente en un capítulo posterior. Nos quedemos bien con lo de esos 100 milisegundos y esos 300 milisegundos. Y el tema que estamos dando de costes y beneficios
de señales inválidas y válidas. Vale, y sobre todo con que este procedimiento también se le llama el paradigma de Posner. Vale, señales y procesamiento visual temprano. Trabajos de ERP en los que se han empleado señales periféricas válidas han registrado un incremento del componente P1. Bueno, no sé si es P1 o PI, la verdad es que aparece un poco así que me hace dudar. Creo que es P1. Yo creo que sí. Bueno, P1, asociado al procesamiento temprano del estímulo. En la figura 3.7, que se representa el incremento de P1 en un ensayo con una señal válida en comparación con otro ensayo no señalizado. Ensaño. Me ensañaba yo con el libro ahora. La máxima amplitud se alcanza con una asincronía señal target inferior a 300 milisegundos. El efecto también se replica utilizando señales centrales válidas, aunque ahora el máximo pico aparece con intervalos señal target relativamente más amplios, de unos 800 milisegundos. En conclusión, el efecto de las señales exógenas y endógenas se produce en los estadios tempranos del procesamiento estimular, aunque la máxima eficacia de cada una de ellas depende del intervalo señal target. La influencia de la consigna experimental. Vamos a dar hasta aquí, lo dejamos en el 9, que yo creo que después ya queda, lo que queda ya lo hago en otro vídeo y ya acabó el tema a la vez. Sí, por ahí andará, porque no me acuerdo los puntos que tiene este tema, pero vamos por el 9, ¿no? Creo que es hasta el 11 o por ahí. La influencia de la consigna experimental. Aunque se dice que los cambios atencionales exógenos dirigidos por un estímulo son reflejos, ha existido un interés por saber si pueden verse modulados o afectados por las instrucciones experimentales suministradas a los sujetos. En efecto, varios trabajos han demostrado que los efectos automáticos de la señalización exógena desaparecen cuando los sujetos deben atender a una zona concreta del campo visual, y la señal aparece fuera de esta área atendida. Estos hallazgos demuestran que el control exógeno abajo-arriba, ejercido por una señal periférica, puede ser modulado por un control endógeno arriba-abajo. Vale. Sí, yo creo que tenía que ir por aquí. Es punto 9. Yo creo que ahí está el punto 11, puede ser. Si no recuerdo mal. A ver. 10, búsqueda visual. Y resumen. Sí, quedaría 9 y 10. Pasa, son un poquillo más largos que estos. Yo creo. Me parece larguillo. ¿Eh? El tema parece bastante largo. Sí, en general son temas largos. La verdad. Vale, pues lo dejamos en el punto 9, que es atención orientada al espacio versus atención orientada al objeto. Así que el siguiente que haga, ya acabamos el tema también. A ver, lo bueno es que el libro, por lo que veo ahí, es hasta la 355, que después hay que quitarle alguna también, que siempre hay paja al final. Entonces tampoco vamos mal, yo creo. Además, yo atención lo tengo la segunda semana. Así que bueno, tampoco está mal. A ver si... No despacito, pero constante es la clave. Es lo mejor para mí, la verdad. Yo eso de meter atracones... Hombre, cuando era menos nivel o en bachillerato, por ahí, o en la ESO, pues metes algún atracón sin problema. Pero aquí ya no funciona tan fácil, así que... No. Vale, pues vamos, sobre todo porque la UNED los libros es como mucho más temario que una presencial, entonces si no te organizas, si no dices, vale, ¿cuánto queda? 2 meses, 3 meses, lo que sea, y dices, vale, pues por lo menos cada semana medio tema, o un tema, ¿sabes? Y ya con eso, si vas todos los días vas mirando, ya está. Más tarde o más temprano. Y si no, a lo malo, a las 2 últimas semanas le apretas el doble y listo. Claro, si ves que te falta tiempo, porque luego hay asignaturas que a lo mejor son muy largas, o que sea. Es que ese es el problema. Yo ahora, por ejemplo, para los vídeos voy haciendo así porque digo, vale, es que este tiene 600 páginas, este libro, y este tiene 400, y este tiene 500, este tiene 300 y algo, entonces hacer el equilibrio es complicado, entonces lo que suelo hacer es como un tiempo, como llevo un mismo ritmo, por así decir, leyendo, pues los hago por tiempo, 40 minutos, a veces 1 hora, es que depende de la materia mucho. Esta, por ejemplo, vas un poco del tirón con esta. Entonces tampoco hay problema. Pero en psicobiología no puedo leer todo del tirón. Es que es imposible. No se entera ni Dios. Entonces, bueno. Vale, pues lo dejamos aquí, en el punto 9. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao.